Yo creo que todo abogado y ciudadano con 3 dedos de frente debe defender el debido proceso sin ponerle nombre a nadie que se siente en un banquillo. Así es. A nadie. Así es. Rafael, Yo quisiera que hubiera muchos funcionarios del PLD sentados en el banquillo de los acusados, pero hasta que no se les haga su debido proceso me tengo que morder la lengua y aguantarme la acidez estomacal. Rafael, adelante. Sí, no, quería simplemente decir algo. No, claro, Cirilo es un abogado independiente. Sabe que ahora que transmitieron en vivo el juicio de la revisión de medidas de coerción de Alain por el asunto de la mascarilla y eso, creí haberlo visto ahí, pero fue que me equivoqué en la defensa. Lo que pasa es que ese abogado que tú viste seguro es muy buen mozo y tú pensaste que era él. No, es por la ironía y la capacidad de argumentación y del uso de alguna forma, etcétera. Pero bueno, siempre me quedo con el fondo. Miren, tres cositas, unas preguntas. Mira, Alba, cuando decías que cada 4 años pasa el proceso proceso como de ajuste. Sí, de ajuste de cuenta, recalcar que el PRM tenía 16 fuera y que los últimos casos de corrupción también no habían sido del PLD, sino de ex funcionarios del PRD. Creo que estos son los primeros en los últimos 16 años que han sido del PLD y ahora, como bien decías, 8 de... No, espera, te hago ahí una corrección. Durante el gobierno de Danilo Medina fueron sometidos, ojo, eso sí, como dice Joaquín, sin ningún resultado. Ni condena. Todavía estamos retrando de Brecht, señores. Pero sí hay que decir que ese proceso se inició allí. Eso es así. Sí, porque por presión. Pero ojo, no hay ninguno de Danilo Medina ahí. Ninguno. Claro. Entonces es un ajuste. En el gobierno de Danilo Medina se le hizo un ajuste a los de Leonel. Lo de y ahora se le está haciendo un ajuste a los de Danilo. Porque no veo uno solo del gobierno de Leonel sometido. Ni uno. Mira, pero independientemente... Y qué casualidad, Leonel fue aliado. Oh, wow. 2016, 2017, no fue tanto por la voluntad del procurador o de... Marcha Verde. Mira, Joaquín, y ni siquiera tanto Marcha Verde, es que había el factor internacional incidiendo en ese proceso con intereses económicos. Vamos a dejarlo ahí. El tema, una preguntita ya, porque no soy jurista. ¿Desde cuándo, Cirilo, comienza la evaluación de los criterios del debido proceso? Porque lo que sucedió en cuanto al impedimento, a la alerta migratoria, independientemente de que sea legal o no, fue antes de a él llevarlo a la medida. Arresto, etcétera. Y la otra pregunta es, en caso de que al final se demuestre que se violó el debido proceso y que se diga si sí o si no en la forma de las argucias para llegar a esa conclusión, ¿se desestima el proceso o se desestima la medida? En este caso, la Corte, un tribunal colegiado, 3 jueces, lo que están evaluando es la apelación de esa medida de coerción. Si ellos utilizan el buen derecho y observan que se violó el debido proceso, como tú preguntas, que se le puso un impedimento de salida antes de que él fuese arrestado, pues el tribunal entonces haría una evaluación y dice, ok, Ministerio Público, ¿tú tenías una investigación abierta? Sí, ok. ¿Le impediste salir del país? Sí. ¿Con qué orden de quién? No, una alerta migratoria. Alerta migratoria. Entonces está violado. O sea, la teoría del árbol envenenado empieza a cobrar fuerza. Tú sembraste un árbol envenenado, cualquier rama del árbol envenenado te va a envenenar. Entonces, volvemos a lo mismo que yo decía en la entrevista pasada que te hicimos. No es lo mismo, quizás, no entra dentro de la misma categoría de gravedad un impedimento de salida, que sabemos que fue lo que pasó, a una prueba, ¿cómo se dice, Joaquín? Una prueba contaminada, viciada, ¿entiendes? Sí. Entonces ahí sí, por ejemplo, el árbol nacería totalmente contaminado. ¿Se recuerdan de los plátanos en la caja fuerte? El mensaje.
Los plátanos en la caja fuerte. Mira, el mensaje yo no lo interpreté, pero me pareció o sea... Que él estaba un paso adelante. No, Cirilo, ¿no recuerdas la caja fuerte? Sí, que había unos plátanos guardados. O sea... ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Hay que ser muy cara dura. El mensaje es, el mensaje fue, yo estoy un paso por delante que el Ministerio Público. Bueno, Ese es el mensaje. Es una burla. Una burla. No lo sé. Como sea que se interprete, es una burla. No lo sé. Absolutamente. Pero fíjate, en experiencias en varias medidas de coerción, cuando se le ha violentado el debido proceso a una persona, el juez lo que hace es que dice, ok, policía, tú apresaste a fulano de tal, pero antes de apresarlo, induciste a que esa persona cometiera un error por tal o cual situación para llevarlo al arresto, pues tú le violaste el debido proceso. Entonces, en una violación al debido proceso, un tribunal que ejerce el buen derecho, lo que va a decir esta medida de coerción es declarada nula de pleno derecho y la persona tiene que recobrar su libertad. Fíjense que el caso que siempre pongo como ejemplo es el de O.J. Simpson. Nadie puede negar o nadie se atreve a negar que O.J. Simpson tuviese relación con los asesinatos de su ex esposa y el amante. Sin embargo, el debido proceso en Estados Unidos, muy respetado, dice que si se violenta la escena del crimen, como fue el caso, donde pusieron unos guantes donde no debían poner, entonces esta persona, este proceso entero, se declaró... o mejor dicho, lo declararon inocente por violación al debido proceso que le asistía a O.J. Simpson. Me preguntaba Rafael que si lo que se invalida es el proceso completo o la medida de coerción. En este caso, única y exclusivamente es la medida de coerción, porque el proceso como tal no ha empezado. La solicitud de medida de coerción no quiere decir que ya hay un proceso iniciado, ¿no? El proceso inicia cuando se presenta la acusación ante la presidencia de los juzgados de instrucción, y esto entonces es enviado a la vista preliminar, en donde el juez va a examinar si tiene presupuesto el acusador, en este caso el Ministerio Público, y si tiene presupuesto, entonces esto iría a un juicio de fondo, o si él considera de que no tiene presupuesto, no es suficiente, y también si observa que se violó el debido proceso, pudiera declarar un auto de no al lugar. Es decir, Rafael, no se cae el proceso como tal, pero sí la medida de coerción. Digo, tú como ciudadano, una sola preguntita para terminar, porque sabemos que tú no eres parte de la defensa, como algunos alegan por allá, No. la gente es un ciudadano. Como ciudadano dominicano, en caso de que tú tuvieses, vamos a decir, conocimientos sobre la inocencia o sobre la responsabilidad en cuanto a culpa de un sujeto como Jan Alain, como se puede llamar Pedro, como se puede llamar José, y que por un asunto de forma jurídica, en algunos casos de el mismo tema de la interpretación, esa persona sea absuelta, aún tú como ciudadano, no como abogado, como juez, como ciudadano, conoce que esa persona es culpable de eso y que por un asunto del debido proceso, en este caso, para ponerlo como ejemplo, a un tal Pedro que es culpable de tal cosa, queda libre. Claro, quizás pudieras decir, mira, Rafa, yo lo que considero es que se debe para la próxima no cometer eso o revisar ese código, no sé, pero ¿crees que es justo? Lamentablemente es lo que establece la ley. Yo sé que a veces la ley no es justa, pero es la ley y eso es un principio jurídico. Entonces, si es lo que hemos establecido como parámetro a seguir en el ordenamiento jurídico, debemos seguirlo y debemos cumplirlo. Si no lo respetamos, entonces ese pacto que se formó, contenido en un escrito llamado ley, que se basa en derechos fundamentales de la Constitución, no estaríamos haciendo el servicio judicial que se merece el pueblo, aunque fuera injusto. Los culpables, ¿cierto? ¿Verdad? Si descargan a una persona, fíjate, que aunque tú sepas que fue esa persona que cometió el ilícito que tú señalas, aún sabiendo que fue así, si por algún tecnicismo legal le hace debido proceso violado, que se quede insuficiencia impune. de prueba, quedaría impune por una mala actuación del Ministerio Público que no investigó o no cumplió con los Yo requisitos. no creo que sea el caso de la operación Medusa. Todo parece indicar que existen un proceso de investigación real y verdaderamente fehaciente
con el caso Jean Alain y el caso eso es algo que determinará un juez. Y al parecer todo parece indicar que Jean Alain seguirá tras las rejas. ¿Cómo entiende una gran mayoría de la ciudadanía que él lo merece? Pero en un tribunal no es lo que tú entiendas, en un tribunal es lo que tú puedas probar. Es decir, no solamente alegar que Juan Pérez... De eso se trata el debido proceso. Claro. Ese es el debido proceso y debe ser aplicado. Ellos saben tanto todo lo que le van a probar que el número 2 de la Procuraduría de Jean Alain todavía anda huyendo. Ay, Cristo, qué fuerte. Tú, eso sí que no tiene nombre.